Hola niños, buenos días. Este es el primer video que les vamos a subir a la plataforma para los quintos básicos. Ya, acá les está hablando la Miss Angélica y también estamos en compañía del profesor Gonzalo, ya, que somos los dos profesores que estamos con quinto básico para poder ya comenzar con todo nuestro aprendizaje en la plataforma. Nosotros, si ustedes recuerdan el contenido, estábamos viendo geografía de Chile, principalmente nuestras zonas naturales, y hoy día nos vamos a centrar en esta clase en el relieve y el clima. Bueno, características importantes de nuestro paisaje antes de entrar de lleno a describir el relieve o el clima. A ver, lo principal que nosotros tenemos que entender es que nuestro territorio, la superficie de nuestro territorio, abarca más de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿ya? Y se extiende por 3 continentes, ya, América, la Antártica y Oceanía. No se olviden que Oceanía es porque ahí se encuentra la isla de Pascua. Ya, recordar que es por esto que muchas veces nosotros escuchamos que Chile es un país tricontinental, ¿ya? Y es porque tiene presencia soberanía en estos 3 continentes que yo les estoy mencionando. Ya, otra característica importante del paisaje chileno es que por la extensión latitudinal, esto quiere decir por el largo que tiene nuestro país, nosotros tenemos una gran cantidad de variedad de paisajes y de vegetación. Ya, ojo que esto también es algo que nosotros vimos en clase, ya, y es por algo también que nosotros tenemos distintas zonas naturales, más las características que vamos a ir viendo más adelante. Y por último, importante es que los elementos que nosotros vamos a ir teniendo en nuestro país van a ir cambiando esto a lo largo de todo nuestro territorio, de norte a sur, ¿ya? Y eso es lo que va a ir configurando distintos ambientes, agregando los distintos contrastes que nosotros vamos a tener en nuestro país. Bueno, como vimos en clase, nosotros en Chile tenemos 5 zonas naturales. Ustedes pueden acá ver en el mapa, ya que se les pintó de distinto color. Esto lo trabajamos también en base a la simbología que nosotros fuimos poniendo con el profesor Gonzalo. Si ustedes observan, la zona del norte grande está con rojo. Posteriormente tenemos la zona del norte chico, que es la que ustedes pueden observar con naranjo, que es principalmente toda la zona de Atacama y Coquimbo. Después podemos ver que la zona central está en amarillo, que es una de las más extensas que tenemos en el territorio en cantidad de población también. Después la zona sur, que es el verde claro, que ya tenemos acá la Araucanía, los lagos y los ríos. Y finalmente todo el restante de nuestro territorio nacional, que sería la zona austral, que es el verde oscuro, que serían las dos regiones más australes de nuestro país. A ver, para nosotros poder describir nuestras zonas naturales, vamos a hablar de ciertas dimensiones, ¿ya? Ciertas características, ciertos factores también se podrían decir, que van a confeccionar o unir ciertas características en común para las zonas naturales, ¿ya? Tenemos el relieve, tenemos la vegetación, la hidrografía y el clima, ¿ya? Cada una de estas dimensiones le va a entregar un sentido distinto a la zona y va a hacer que cada una de estas zonas se puedan diferenciar de la otra en base a los contrastes que hablamos en la diapositiva anterior, ¿ya? Y estas están íntimamente ligadas. Todas estas dimensiones están fuertemente ligadas y están muy relacionadas, porque en base a la interacción que tienen todas ellas, es que nosotros podemos conformar las zonas naturales de nuestro país. Ya. Profesor Gonzalo. Dentro de una de las características principales que configuran los ambientes naturales, las zonas naturales, tenemos el relieve. En Chile, el relieve, cuando nosotros hablamos de relieve, nos referimos a todas las formas físicas que tiene el paisaje. Pareciera ser cómo se construyen esto, lo que nosotros observamos. En Chile sudamericano se distinguen por lo menos 4 grandes unidades de relieve, y existe una quinta de tamaño muy menor que se ubica en la zona patagónica. ¿Cuáles son estas zonas naturales? Considerándolo desde el oeste al este, tenemos las planicies litorales, la cordillera de la costa, la llamada depresión intermedia y la cordillera de los Andes.
Respecto a las planicies litorales, son todas las donde se ubican las principales ciudades costeras y los puertos de mayor relevancia económica. Y que en esta presentación la podemos ver en la esquina abajo, aquí en la esquina inferior izquierda. Corresponde a lo que nosotros más o menos conocemos como la playa. No estrictamente toda la playa, pero sí la zona que colinda con el Océano Pacífico. Y que para el caso chileno, en Chile sudamericano lo vemos a lo largo de todo el territorio nacional. Por otro lado, tenemos la cordillera de la costa, que desde el norte hacia el sur disminuye en altura. Incluso en algunos puntos llega a desaparecer y marca una suerte de barrera natural entre la planicie litoral y la depresión intermedia. En la imagen podemos ver la cordillera de la costa en la zona central, particularmente en la salida de Santiago, donde alcanza incluso alturas sobre los 3.000 metros. Por otro lado, tenemos dentro de las unidades del relieve que caracterizan a cada una de las zonas naturales, la depresión intermedia, que es un espacio entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. En el caso de Santiago, por ejemplo, está a una altura sobre los 500 metros. En el caso de la zona de Curicó, no alcanza más allá de los 200 metros. En este sector es donde vive la mayor cantidad de población. Santiago, Rancagua, Curicó, Ciudad Talca, ciudades muy importantes que se ubican por el centro del territorio. Y es donde se desarrollan también actividades agrícolas y que favorecen, por sus mismas características, favorecen la economía y la extracción y trabajo de los recursos naturales. Y por último, dentro de las 4 unidades mayores que representan el relieve nacional, está la cordillera de los Andes, alta y maciza, que disminuye en altura de norte a sur. Es una reserva de agua dulce, además de proveer diferentes recursos mineros, y en la frontera natural con Argentina. Nosotros también la conocemos porque es una de las cordilleras más volcánicas que existen a lo largo del mundo, y tiene alturas que alcanzan cerca de los 6.000 metros, principalmente en la zona norte del país. Ya, ahora vamos a ver otra dimensión de las que les comentamos al principio, que son el clima de las zonas naturales de nuestro país. Ya, a ver, cuando hablamos de clima, nosotros nos vamos a centrar principalmente en la temperatura y en las precipitaciones. Ya, hablando de precipitaciones, con otras palabras, es la cantidad de agua que cae en las distintas zonas de nuestro país. Ya, una de las principales características de los climas de nuestro país es que van a ir viviendo, conforme se va avanzando en el territorio nacional, distintos tipos de clima. Podemos ver que tenemos climas subtropicales cerca de lo que es el trópico de Capricornio, versus los climas fríos, que van a ser los que van a estar unidos a la zona austral. Sin embargo, ojo, que no es la única causa para la diversidad climática que existe en nuestro país. También influyen otros factores para entender por qué tenemos esta diversidad de climas en Chile. A ver, una de las características importantes del clima es que es un moderador. Ya, a ver, lo primero que tenemos que comprender es que hay un concepto que es el de inversión térmica, que significa que hay algunas temperaturas que van a disminuir desde la menor altura y así van a ir aumentando dependiendo la altura que yo tenga a lo largo del territorio. ¿Ya? Y otra característica importante es que el clima me va a generar diferentes zonas naturales y de vegetación. Otra característica importante es que el clima va a verse afectado o se va a ver moderado, quiere decir esto que va a impedir que las temperaturas sean tan extremas por 3 factores distintos. Uno es la presencia del Océano Pacífico, ya la segunda es la corriente de Humboldt, y la tercera son ciertos factores orográficos que tenemos presentes. A ver, el primer factor moderador y uno de los más importantes que nosotros tenemos es el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque el Océano Pacífico va a moderar las temperaturas y ciertas precipitaciones en algunas zonas. Esto quiere decir que la temperatura de la costa va a subir y va a bajar de manera menos abrupta gracias a la presencia del océano. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el océano es un termorregulador. El océano va a ir haciendo que las temperaturas alrededor de él no sean tan bruscas, por lo tanto cuando hace mucho frío,
las zonas que están más cerca a la costa, el frío no es el mismo que sucede cuando estamos en la zona central. Y paralelamente, el factor termorregulador también funciona al contrario cuando estamos en verano. Ya eso quiere decir que las temperaturas cercanas a la costa no son temperaturas tan elevadas. Ya si ustedes se fijan, acá hay una foto generada por el profesor Gonzalo, ya en el 2017, donde hay una foto del Océano Pacífico, que es la presencia más grande que nosotros tenemos en nuestro territorio nacional. Y abajo, si ustedes se fijan, es una foto donde se muestra la Camanchaca o el nublado costero, que es principalmente efectos que te genera el Océano Pacífico por la cercanía que se tiene con la costa y cómo las altas presiones con las bajas presiones van a ir chocando cuando se encuentren con el Océano Pacífico. Dentro de los factores moderadores que tenemos para considerar en los climas nacionales, tenemos la llamada corriente Humboldt. La corriente Humboldt es una corriente fría. Voy a usar un ejemplo que es bastante particular. ¿Vieron Nemo? ¿Se acuerdan de Nemo? Cuando la corriente de un lado le da. Esto funciona más o menos así. Imagínenselo de la misma manera. Es una corriente fría que viene desde la Antártica. ¿Y qué significa? Significa que las aguas superficiales y las profundas son mucho más frías que a la misma altura de lo que podría ocurrir, por ejemplo, en Buenos Aires, respecto a Valparaíso. Tiene una ventaja la corriente de Humboldt, bueno, aparte del frío, recuerden cómo son de fría las aguas del Océano Pacífico respecto a otros lugares, pero tiene una ventaja que tiene que ver con la capacidad que tiene la corriente de Humboldt de generar el fitoplancton, que permite que las costas chilenas sean también las que poseen una cantidad de productos marinos muy, muy, muy importante y elevada. Otro de los factores que es importante conocer corresponde a los factores orográficos y corresponden a todas las unidades de relieve que, por ejemplo, impiden el avance de las masas frías que vienen desde el Océano Pacífico, como que se frenan, generando sectores más y menos húmedos. En la foto que podemos ver es una foto del Parque Nacional Fray Jorge, que está ubicado en la región de Coquimbo. En este parque, o solo para que lo conozcan y probablemente algunos ya lo han visto, en la mañana hay un nublado costero, es desierto, es un norte chico, mucho calor debería ser, pero viene un nublado costero y cuando llega a las montañas se choca con ellos y deja una precipitación, y en ese lugar hay un bosque. Lo mismo ocurre al otro lado, corrientes frías, húmedas que vienen desde la Amazonía, Bolivia, etcétera, chocan con la cordillera de los Andes y no logran pasar al caso en la zona del norte grande. Entonces, los factores orográficos generan dos lugares, una vertiente húmeda y una vertiente seca. Y sobre esos factores también es súper importante que va dando particularidades que Chile tiene respecto a otros lugares del mundo. Vamos a dejar este video hasta acá. Nos interesa porque nos vienen otro video más, y ahí nos vamos a ver con la amiga Angélica y el profesor Gonzalo, que le habla, donde vamos a explicar los factores vegetacionales y los factores hidrográficos, para entrar de lleno también a la descripción que cada uno tiene que hacer respecto a las diferentes zonas geográficas, zonas naturales de Chile. Muchas gracias. Chao, que estén bien.